bienvenidos a todos y a todos. Mi nombre es Carla Loesar y el día de hoy vamos a conversar en este webinar que hemos preparado en conjunto con el equipo de Amines respecto de la intención comunicativa en el autismo. Mi nombre es Carla Loesar. Para contextualizar respecto de qué es el autismo, debemos acercarnos a cuáles son sus criterios diagnósticos. Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos, consideramos a la condición del espectro del autismo como una condición del neurodesarrollo que va a presentar desafíos o ciertas dificultades en la comunicación, la interacción social y en el comportamiento. Identificamos 4 criterios diagnósticos esenciales para poder hacer un adecuado diagnóstico de la condición del espectro autista. El primero de ellos son las dificultades permanentes en la comunicación y en la interacción social en diversos y múltiples contextos. Esta dificultad en la comunicación no necesariamente tiene que ver con un déficit en la comunicación, sino que muchas veces por un exceso en esta. Por ejemplo, hay personas dentro del espectro autista que tienen dificultades para mantener el tópico de conversación o para poder darle la oportunidad a la otra persona en el turno de habla. Esas dificultades se deben manifestar por lo menos desde la primera infancia. El segundo de los criterios son estos patrones restringidos y repetitivos, tanto de comportamiento como de intereses o actividades. Según este manual, que es un manual clínico, se consideran estas dificultades como parte de los criterios diagnósticos. Para quienes trabajamos el autismo bajo un enfoque biopsicosocial, no consideramos que estos patrones sean restrictivos, sino que consideramos que son pasiones que hacen que la persona dentro del espectro autista los utilice de manera permanente. Como les decía, estas características se deben manifestar desde los primeros años de vida y deben causar una discapacidad significativa clínicamente. Por lo tanto, de acuerdo a estos criterios, el autismo efectivamente es una discapacidad. Muchas veces se considera que el autismo es una discapacidad, pero no porque en sí misma la condición sea discapacitante, sino que muchas veces las barreras del entorno hacen que la persona no se pueda desenvolver adecuadamente. Y por último, estas características no pueden ser mejor explicadas por una discapacidad intelectual o un retraso generalizado del desarrollo. Es importante también considerar que existen coocurrencias en la condición del espectro del autismo, como por ejemplo la epilepsia, la discapacidad intelectual, el déficit atencional o la hiperactividad, que son condiciones que se manifiestan de manera paralela a la condición de base que es el autismo. La atención temprana en el autismo es muy importante debido a la creciente prevalencia que hemos identificado en los últimos años. Existen costos asociados a la atención en autismo que lamentablemente son muy altos. Además, son condiciones, en este caso el autismo, que hacen que la familia, el individuo y desde el punto de vista social sea necesario crear herramientas de intervención que vienen a suplir, ¿cierto?, estas dificultades y a favorecer el desarrollo. Es probable que una persona dentro del espectro autista, sobre todo niños pequeños, presenten necesidades en varias áreas, como por ejemplo la comunicación, la interacción social, el lenguaje oral, las habilidades de adaptación, trastornos sensoriales y en la alimentación. Es por esto que es necesario optar y trabajar en base a estas necesidades para poder lograr desarrollar todas las habilidades que son necesarias en esta población. De aquí es donde surge la necesidad de hablar de la intención comunicativa. Para lograr una adecuada intención comunicativa debemos considerar al menos algunos aspectos que es lo que les voy a contar el día de hoy. Primero, el reconocimiento facial o el reconocimiento de las caras. Desde los primeros años de vida, en específico los primeros meses de vida, hay muchas áreas del cerebro que los adultos van a ir utilizando, ¿cierto?, para extraer información de las caras o de los rostros. Y esto está activo en los niños pequeños, aunque a lo largo, ¿cierto?, del desarrollo se va a producir una mayor especialización y una integración mucho más robusta de estas distintas regiones cerebrales. Es importante que ustedes sepan que aproximadamente a los 4 meses de edad, los bebés van a mostrar una sensibilidad hacia la orientación en la que se encuentran los rostros de las personas conocidas y van a responder mejor si es que ven una cara al derecho que si la ven al revés.
Cerca de los 6 o 7 meses de vida, los bebés muestran distintas respuestas cerebrales cuando ven caras de personas familiares versus cuando ven caras de personas que no les resultan familiares. Esto es clave como uno de los indicios que van a fomentar la intención comunicativa en niños pequeños. Por otro lado, está la mirada. La sensibilidad hacia el contacto visual y la dirección de la mirada están presentes desde muy temprana edad. Por ejemplo, a los 4 meses de edad hay algunas investigaciones que han sugerido que los bebés responden de forma diferenciada a la mirada y a la emoción de la persona con la que se encuentran. Esta sensibilidad ante la mirada está vinculada principalmente a un área cerebral que es el giro fusiforme, que está asociado al procesamiento facial en la primera infancia. Por otro lado, tenemos la atención conjunta, que es otra de las habilidades que nos van a permitir poder fomentar y desarrollar la intención comunicativa. A los 3 meses de edad ya aparecen ciertos rasgos que hacen que los niños pequeños, sean sensibles a la atención conjunta, que es esta habilidad que está marcada por patrones de mirada que se coordinan entre un objeto o un acontecimiento y un compañero social que en la mayoría de las oportunidades, cuando los niños son pequeñitos, están asociadas a sus padres o cuidadores. Ahora, respecto del desarrollo hacia los 8 o 9 meses de edad, las respuestas de este cerebro ante esos patrones de mirada referencial son similares a las de los adultos. Por lo tanto, esta habilidad de atención conjunta se desarrolla desde muy temprana edad, pero tiene también algunos aspectos que hacen creer que esta habilidad pareciera robustecerse con el tiempo, pero que de igual manera puede hacernos creer que es una habilidad que no se desarrolla por completo en esta edad, sino que se da de manera permanente en el desarrollo del niño. Ahora bien, respecto de la percepción de la emoción, es otra de las habilidades claves en el momento de desarrollar la intención comunicativa. Como aparece acá, hacia los 7 meses los bebés van distinguiendo distintas expresiones faciales que van a ir demostrando respuestas de orientación y de habituación durante casos de atención visual en los que están expuestos a caras que muestran emociones iguales o diferentes. Los bebés van a ir mostrando un patrón de respuesta específico ante las emociones negativas, distinto del que muestran ante las emociones positivas. Por lo tanto, a estos primeros meses de edad podemos darnos cuenta de que el niño va diferenciando a qué experiencias emocionales está vinculado. Los niños, aproximadamente a los 7 meses, distinguen entre distintas expresiones vocales de emoción y reaccionan dependiendo de cuáles son esas emociones, ya sean positivas o negativas. Finalmente, también vamos identificando que pueden integrar información emocional procedente de dos ámbitos sensoriales diferentes, que es el ámbito visual y el ámbito auditivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de una persona autista? Ciertas investigaciones han determinado que existe un déficit en el sistema de la recompensa social. ¿Qué es la recompensa social? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de responder adecuadamente o positivamente ante las sonrisas, los abrazos, los afectos y las miradas. Se cree que la población dentro del espectro autista pareciera ser que no responde a esa recompensa social, sino que más bien responde a una recompensa que es no social, como por ejemplo ver girar a un objeto, armar rompecabezas, alinear o clasificar elementos. Este circuito de recompensa sabemos que está conformado por distintas áreas cerebrales, en particular el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, que se activan en situaciones de agrado y de recompensa, y toda esta red cerebral está mediada por el neurotransmisor dopamina. Es lo mismo que si yo les pudiese dar un ejemplo a quienes nos gusta el chocolate, sabemos que el hecho de comer un chocolate va a activar estas áreas de recompensa y va a hacer que en el fondo yo pueda querer volver a experimentar esa sensación que me produce el chocolate. En este caso, está asociado a las experiencias sociales, principalmente a las sonrisas y a los afectos que están vinculados a los padres o cuidadores de los niños.
Esta es una de las diferencias primordiales que se encuentran en el desarrollo del cerebro autista. Por otro lado, se encuentran algunas alteraciones o diferencias en la amígdala cerebral. Se cree que efectivamente las personas dentro del espectro autista tienen dificultades en el desarrollo de las conexiones cerebrales en la amígdala. La amígdala está asociada al aprendizaje emocional y a la regulación de este. Los déficits, tanto en el reconocimiento facial, en la detección de expresiones de las emociones, en la mirada y en la lectura de los ojos, es algo que se cree que difiere en las personas autistas respecto de la población alista o no autista. Se cree además que esta dificultad en las redes neuronales de la amígdala altera la cognición social y se relaciona con un déficit en la empatía o la pobre comprensión de las emociones. Todas estas investigaciones no son concluyentes respecto de qué tanto o qué tanto déficit tienen en la empatía las personas autistas. Hay incluso estudios que indican que en el autismo sucede un fenómeno que se llama la doble empatía. Pareciera ser que incluso las personas dentro del espectro autista son más empáticas que el resto de la población. Ahora, respecto del sistema de neuronas espejo y la imitación. El circuito de la imitación, en específico de las neuronas espejo, se encuentra en la parte inferior de la corteza prefrontal, posterior inferior del giro frontal, la corteza ventral premotora adyacente y la rostral inferior del lóbulo parietal, mientras que la observación de estos eventos se inicia en el surco temporal superior. Se cree que las neuronas espejos no solo se activan ante estímulos visuales, sino que también ante estímulos del lenguaje, activando, por ejemplo, otras áreas como las áreas motoras. Hay diversos estudios que indican que efectivamente la población dentro del espectro autista pareciera ser que tiene menos neuronas espejo que el resto de la población. Y esto radica en que creemos que efectivamente una de las dificultades que hace que las personas dentro del espectro autista les cueste más la comunicación social y el desarrollo del lenguaje es porque tienen pobres habilidades de imitación asociadas a esta disminución en las neuronas espejo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos cotidianos que viven las personas dentro del espectro autista y sobre todo la población de niños pequeños? Principalmente está asociado a la respuesta social. Debido a todo lo que yo les contaba anteriormente, se cree que las personas dentro del espectro autista no inician la interacción, tienen menos respuesta a los estímulos sociales y menos interacciones sociales que hacen que finalmente tengan menos vinculación con las personas de su entorno. Esto hace que muchas veces un niño o niña en una infancia temprana no tenga relación con niños de su edad o que finalmente solo tenga relaciones que sean poco eficientes desde el punto de vista comunicativo y social. Ahora, se cree que producto de esta falta o dificultad en el procesamiento de la información visual asociada a los rostros, es que las personas dentro del espectro autista responden más a los objetos que a las caras de las personas. Eso hace que puedan estar demasiado tiempo pendientes de los objetos y que jueguen con ellos de forma repetitiva, porque finalmente esos objetos pudiesen ser parte de los intereses profundos, lo que va a hacer que el niño tenga mucha más atención hacia esos estímulos que los estímulos de sonrisas, caricias o afectos de sus cuidadores, hermanos o miembros de su familia. El día a día, en general, se cree que dentro de las personas dentro del espectro autista, en general su día es diferente o difiere del resto de la población de niños pequeños. Se cree que las conexiones cerebrales y los patrones de respuesta neuronal también divergen. Por las mismas características que yo les comentaba anteriormente, se cree incluso que un niño o niña dentro del espectro autista tiene menos posibilidades de socialización durante su día a día que un niño que no tiene la condición. Ahora, respecto de la comunicación expresiva, también es reducida. ¿Por qué? Porque existen menos posibilidades de desarrollar vocalizaciones o aproximaciones de palabras que permitan que ese niño se pueda comunicar con su entorno próximo. Sabemos que el lenguaje oral no es la única manera o forma de comunicación, pero finalmente los niños pequeños van desarrollando estas habilidades conforme van teniendo cercanía con otras personas en sus entornos sociales.
El niño que está dentro del espectro autista probablemente no tenga interés de vincularse con otros, no tenga interés de imitar o de vocalizar o de tener balbuceos asociados eh, a un otro para poder comunicarse, sino que muchas veces está solo o está apartado o está únicamente jugando con objetos y no interactuando con otros. Por lo tanto, la intervención debe ser social. Tenemos que buscar un estilo de interacción en el que los adultos lleven la atención del niño hacia las caras y hacia los cuerpos, que es lo que conocemos como la reorientación social. Después vamos a ir proporcionando ciertos señales de conducta social y conductas comunicativas que sean extremadamente claras y que representen técnicas de crianza que sean óptimas tanto para desarrollar el lenguaje como otras habilidades sociales, como por ejemplo el juego simbólico y la iniciativa social por parte de los niños. Existen algunas estrategias que nos van a permitir desarrollar estas habilidades en los niños pequeños, como por ejemplo considerar que los niños y los bebés son aprendices prácticos, por lo tanto aprenden de información visual, de información táctil, de información auditiva. Es importante que cada una de las experiencias que nosotros les brindamos a los niños, tanto en nuestras intervenciones como en el contexto familiar, sean enriquecidas y que puedan estimular varias áreas del desarrollo. Las rutinas de la vida diaria, son muy importantes. Para las personas dentro del espectro autista es muy importante la predictibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que les ofrezcamos actividades que ellos ya conozcan, porque efectivamente lo desconocido o lo poco predecible para ellos es muy difícil de manejar porque se acercan mucho a las rutinas. Por lo tanto, lograr que un niño o niña pequeño pueda conocer los materiales con los que vamos a trabajar, pueda conocer el ambiente en el que vamos a trabajar, nos va a permitir poder estimularlo y poder llegar a ellos de manera mucho más fácil. Las relaciones con los adultos van a tener una influencia significativa en el aprendizaje, principalmente a través de la imitación. Usualmente, nosotros que somos adultos tenemos que transformarnos en un compañero de juego y poder permitir que ese niño o niña tenga interés en nosotros. Cuando el niño tenga interés en nosotros, en nuestra expresión, tanto vocal como gestual, va a permitir que tenga cercanía y quiera interactuar con nosotros. Además, las habilidades van más allá del repertorio dominado. Es importante que podamos promover y trabajar bajo el interés propio del niño por aprender. Es importante darle la oportunidad de que él pueda escoger el material con el que quiera trabajar, que él pueda seleccionar cuáles son los elementos que llaman más su atención y desde ahí trabajar en base a promover la intención de la comunicación. Existen algunas estrategias que son transformadoras para lograr favorecer la intención comunicativa y así la comunicación en personas dentro del espectro autista. Estas estrategias están basadas en el modelo ISDM, modelo de atención temprana para niños pequeños dentro del espectro autista. Por ejemplo, como dice aquí, sumergir al niño en relaciones sociales que sean interactivas y que sean coordinadas durante la mayor parte de sus horas de vigilia, de forma que exista una comunicación que sea interpersonal, que sea simbólica y que pueda tener lugar la transmisión de conocimiento y de experiencias sociales. Es muy importante que ojalá cada uno de los momentos de la rutina del niño, ya sea en su casa, en el jardín o en las intervenciones terapéuticas, sea motivadora y sea una experiencia que el niño pueda aprender y que pueda generalizar en el tiempo. Mediante una enseñanza intensiva para rellenar, ¿cierto?, estas carencias en el aprendizaje, resulta muy importante el acceso al mundo social, permitirle al niño las experiencias dentro del mundo social, las experiencias en plazas, las experiencias en parques, las experiencias en rutinas que les permitan poder conocer cómo funciona el mundo y finalmente que pierdan esta dificultad que los hace no querer muchas veces explorar por sí mismos. Aquí hay algunas prácticas didácticas que probablemente les puedan servir para fomentar la intención comunicativa en niños y niñas.
Por ejemplo, reforzar los intentos del niño, ¿cierto? No podemos esperar que el niño consiga hacerlo todo bien cada vez. Por lo tanto, es importante recompensar los intentos, lo que va a mejorar la motivación y la perseverancia. Va a reducir la frustración y además las conductas no deseadas. Existe la posibilidad de que producto de la falta de predictibilidad existan niños que puedan tener conductas desafiantes, pero está de nuestra responsabilidad poder manejar los entornos para que esas conductas sean las mínimas. Ahora, turnarse las actividades es algo muy importante. Tenemos que lograr interacciones que sean equilibradas, en que cada uno de los participantes tenga la oportunidad de guiar y seguir a otro. Y ahí es muy importante incluir a la familia dentro de estas estrategias y dentro de estas actividades. Compartir el control de la interacción. ¿Quién es el que tiene los materiales? ¿Los tengo yo siempre o los puede tener también el niño? Actuar por turnos hace que la actividad sea social y que se obtenga la atención del niño. Si podemos trabajar en turno con el hermano, con la mamá o con el papá, logramos que ese niño ponga atención al rostro de las personas y vamos a lograr que esté pendiente del turno de cada uno de ellos. Ahora, las instrucciones siempre se deben proporcionar con claridad. Existe la posibilidad de que si tú trabajas con niños o niñas pequeños que están dentro del espectro autista, puede que no comprendan las palabras. Por lo tanto, es muy importante para atraer la atención del niño, asegurarnos de que el estímulo o el antecedente que nosotros estemos dando sea el adecuado. Muchas veces, muchas palabras o enunciados muy largos no hacen más que confundirlos. Por lo tanto, debemos ser muy claros en considerar cuál es el vocabulario que el niño maneja para así saber cuántas palabras puedo comunicarle. Si el niño no comprende enunciados largos, probablemente con una instrucción de una palabra voy a lograr captar su atención y así hacer que el niño esté más pendiente de mi gestualidad de las palabras que yo digo. Ahora, dar a los niños opciones y seguir sus indicaciones. Es importante utilizar las elecciones del niño como una oportunidad para practicar cuáles van a ser las habilidades que yo voy a querer trabajar, sobre todo para favorecer la intención comunicativa. Si es que el niño o niña está todo el tiempo siendo guiado hacia un material, probablemente el niño no va a tener la intención intrínseca de ir a buscar un material que sea de su interés. Por lo tanto, es importante dar oportunidad para que él escoja dentro de las actividades o dentro de los recursos terapéuticos que yo le ofrezco, qué es lo que a él más le interesa y así vamos a sacar partido, obviamente, de este refuerzo que está seleccionado por él mismo y reforzamos, ¿cierto?, la conducta autoiniciada, o sea, la conducta espontánea, que es lo que muchas veces puede hacer que el niño pierda el miedo de ir y buscar un elemento que sea de su agrado porque sabe que tiene la oportunidad de que todo el material disponible está ahí para que él lo pueda utilizar. El lenguaje del adulto es adecuado para la capacidad comunicativa del niño. Es un poco similar a lo que yo les decía recién. Utilizar enunciados largos va a hacer que muchas veces confundamos a los niños. Yo tengo que saber qué tanta cantidad de palabras el niño conoce para yo utilizar por lo menos mínimamente una palabra más de lo que el niño dice para poder responder a esa iniciación con un lenguaje adecuado. Si yo utilizo muchas palabras, probablemente lo que yo haga es confundirlo y va a hacer que se reoriente su atención hacia otro estímulo. Las transiciones se deben gestionar de manera efectiva. Tenemos que cambiar los estímulos de una manera amigable, no cambiar y quitar los objetos porque creemos que nosotros somos los que tomamos las decisiones al momento de interactuar. Tenemos que trabajar en base al interés de este niño o de esta niña, ir dando por terminada una actividad y presentarle otra que sea igual o superior en la intención del niño para poder jugar con ese elemento. Así vamos a lograr que el niño cambie, ¿cierto?, este interés y que fluya hacia distintas actividades de manera mucho más fluida y mucho más amigable.
Ahora, respecto de la escucha activa, toda buena conversación comienza con una buena escucha. Es importante darnos tiempo para observar, para mirar al niño, qué le gusta, hacia qué material él está interesado, le gusta trabajar en el suelo, le gusta trabajar en la mesa, le gusta que esté cerca de él, no le gusta el contacto físico. Tenemos que observar cómo es la dinámica y de acuerdo a esa dinámica poder ir intencionando cuáles son las actividades que vamos a proponer. De respecto de la escucha activa, hay 4 pasos que son muy importantes. Primero, interesarse, asentir, ¿cierto? Para demostrar el interés. Yo estoy pendiente de las actividades que el niño hace. Busco su mirada, sonrío ante sus acciones. Mantengo cierta distancia cuando me doy cuenta de que no le gusta el contacto físico. Puedo narrar, voy narrando actividades, voy narrando lo que el niño puede hacer. Puedo sincronizar mis narraciones con el mismo discurso del niño si es que emite algunas palabras. Puedo sincronizar algunos gestos, puedo sonreír, mostrarme enojada para buscar la reciprocidad en su comunicación. No ser demasiado animado o intrusivo. Muchas veces los niños sienten rechazo hacia las personas que hablan muy fuerte o gritan o están eh, siendo mucho más intrusivas de lo que el niño o niña puede tolerar. Ayudar. Puedo ayudar en sus desafíos o problemas. Puede que no pueda abrir algo, puede que no pueda alcanzar algo. Puedo ir estando atenta a esas señales y dar objetos que parece que él quiere o pueda necesitar en su juego. Siempre mostrarme positivo, activo y dispuesto a ayudar. No ser entusiasta en exceso, eso puede generar el efecto contrario. Por último, imitar. Mantener objetos que sean semejantes a mano. Si es que tengo 2 objetos iguales, uno puede utilizarlo él, el otro lo puedo utilizar yo. Puedo tomar una pieza rápidamente para involucrarme en ese juego, tomar un turno rápido para poder participar y así lograr que el niño favorezca mi participación. Esta es un poco la bibliografía que utilicé para la presentación del día de hoy. Espero que te haya gustado y que puedas seguir participando de este mes de conocimiento y acercamiento hacia la condición del espectro autista que hemos preparado junto con el equipo de Ámiles.